Nos acompaña Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. Diego, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ayer veía que con cánticos, banderas, confeti, le dieron pues el inicio a este arranque de la campaña electoral junto con Luisa González, la Revolución Ciudadana, la lista 5, ¿no? Pero analicemos un poco lo que hemos visto ya hasta ahora los ciudadanos en esta suerte de pre-campaña también en las redes sociales. Parecería que la imagen de Rafael Correa sigue siendo súper fuerte para la Revolución Ciudadana. Sin embargo, se ha dejado un poco de lado, me parece, esas comparaciones que se hacían antes de González y Correa, que en la anterior campaña incluso fue tan fuerte que había un hashtag que era Luisa es Correa, ¿no? Entonces creo que eso se ha dejado un poco de lado. ¿Qué aprendió la Revolución Ciudadana de sus últimas 2 derrotas en las elecciones? Yo creo que los aprendizajes son muy claros en la expresión pública de los hechos, ¿no? Por ejemplo, han incorporado al binomio a una persona como yo, que fui muy crítico de Rafael Correa en su momento, lo cual muestra una claridad en cuanto a la necesidad de ampliación, de tolerancia, de capacidad de diálogo muy amplio, una amplia convergencia. Segundo, se ha hecho una alianza con un grupo político de centro derecha, como es el Partido Reto, con el fin también de incorporar incluso a posturas ideológicas y políticas que no coinciden necesariamente con las de la Revolución Ciudadana. Y esto también se puede verificar en las listas. Y creo que lo tercero y más importante es no engancharse en el discurso del odio, la revancha, tú fuiste peor, yo fui mejor, no, sino en hacer propuestas de solución concreta a los problemas. Y creo que esa es una diferencia fundamental, porque el Ecuador está viviendo un momento complicado. Pero, Diego, ¿considera que la imagen de Rafael Correa es fuerte para consolidar ese 30% que sabemos que mantiene la Revolución Ciudadana, pero por otro lado es perjudicial para llegar a ese otro porcentaje que necesitan para sentarse finalmente Carondelet? Claro, si uno se quedaría solamente en la imagen, digamos, del 30%, 33%, el correísmo más duro, usted diría, ese es el techo al que van a llegar, ¿no? Pero el momento en el cual se consolida un piso de votación, que es y se plantea una convergencia muy amplia, con una propuesta de solución muy concreta, orientado más bien a las respuestas a los problemas y no quedarse, en las ramas, ¿no? Creo que ahí hay un asunto en el cual la figura de Rafael Correa, que además es el líder de la Revolución Ciudadana, sin lugar a dudas, digámoslo así, puede más bien contribuir enormemente a la consolidación del voto duro y la postura que está pública a la ampliación del voto. Ahora, usted mencionaba hace un momento que también el cambio de estrategia se basa en dar propuestas y no atacar, no insultar, no meterse en la confrontación política. Sin embargo, le escuchaba también a usted en el evento de apertura de la campaña que usted decía que dijo textualmente, aquí tengo el dato, dijo, el presidente es el responsable de esta catástrofe, dijo usted, refiriéndose a Daniel Noboa. ¿Su estrategia se va a basar en eso, en una campaña de oposición a Daniel Noboa? Mire, la estrategia nuestra se basa en resolver los problemas, pero resolver los problemas no quiere decir que hagamos de la vista gorda sobre quién es el responsable del problema. Y el responsable de la crisis y catástrofe que vivimos es Daniel Noboa. Del tema eléctrico, del tema de la inseguridad, de la migración brutal, de incluso el silencio ante el asesinato de 4 niños, que es obviamente responsabilidad política del gobierno. Entonces, el plantear propuestas no quiere decir que aquí hagamos tabla rasa de los responsables. Aquí hay un responsable político. Y lo que estamos proponiendo... Decirle es culpable de la desgracia que hoy vivimos no es desproporcionado, porque tiene un año en el gobierno, esto es algo que no se dio de un día para el otro. Menos mal tiene un año, porque yo me imagino Noboa con 2 años en el gobierno y la catástrofe sería completa, pues. Entonces, por ejemplo, a él le advierte su propia ministra de Energía que venía un fuerte estiaje en enero de este año. Y le dijo, viene un estiaje, cuidado con comerse la reserva hídrica de Mazar. Él no hizo caso, es más, en los propios chats aparece que él no hizo caso, diciéndole, yo no voy a hacer caso porque tú me estás poniendo en riesgo la consulta popular de abril. ¿Qué hizo?
puso por delante un objetivo electoral de abril en desmedro de que los ecuatorianos tengamos luz eléctrica. ¿Quién es el responsable? Él directamente, pues, por ponerle un ejemplo, y así podríamos poner varios. Ahora, ¿cómo, siguiendo en el tema de la estrategia, cómo van a combatir ese discurso de lo que sea con tal de que no regrese Correa, que también es muy fuerte? Sí, yo creo que ahí, como le digo, basándonos en propuestas y estableciendo las diferencias, pues no, yo creo que el tema de plantear la política desde el odio a Correa no les ha funcionado. No les ha funcionado. Yo creo que la gente, cuando uno ve las encuestas, está cansada. La gente que se define como súper correísta y anticorreísta no pasa del 30%. Te quiere decir que tiene un 70%. No ha funcionado quizás, pero tampoco, también les ha mermado. Claro, pero a este momento, a estas alturas del 2025, usted tiene un 70% de ecuatorianos que les da lo mismo si es anticorreísmo o correísmo y que quieren soluciones. Entonces, la propuesta va para ese 70%, para esa gente que está sufriendo el día a día, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de luz, de internet, en algunos casos incluso sin luz y sin internet y sin agua, porque en la costa se necesita de la luz para las bombas de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, dar soluciones concretas. Ahí estamos básicamente proponiendo a los ecuatorianos una estrategia con el fin de resolverle los problemas. Ahora, cuando fue anunciada su candidatura como vicepresidente, causó mucha sorpresa, lo discutimos aquí en este mismo espacio, incluso dentro de las mismas filas de la Revolución Ciudadana causó muchísima sorpresa, porque de las últimas veces que fue parte de la palestra pública, usted lo dijo, usted fue muy crítico con el gobierno de Rafael Correa. Después en redes sociales, pues también los usuarios opinaban sobre una supuesta separación que tenía usted y con Luisa González, porque no se los veía cercanos durante la precampaña. Ahora, sin llegar todavía al poder, pasan estas cosas. ¿Será que vamos a volver a tener una situación similar a la que tiene Noboa con Verónica Abad? Mire, yo le digo ahí con toda la sinceridad del mundo y con toda la claridad. El día de ayer, anoche, de hecho, hemos tenido una conversación última anoche con Luisa, en la cual hemos definido cómo vamos a enfrentar estos primeros días. Y para anunciarle a la ciudadanía, ¿no? Vamos a enfrentar ella con un recorrido, sobre todo por la costa, y yo con un recorrido, sobre todo por la sierra. Entonces, esta separación aparente es parte de una estrategia de pretender copar el territorio. No tenemos tiempo para los dos juntos ir a todos los lados. No nos da posibilidad, uno. Y segundo, en cuanto a la relación personal, política, de amistad incluso, absolutamente incólume. Nosotros tenemos una comunicación fluida, permanente, muy cordial además, cada cual con su carácter, así somos los seres humanos, pero evidentemente poniendo el Ecuador por delante. Pero digo, considerando que el vicepresidente tiene funciones que específicamente que son designadas por él o la presidenta, ¿sabe usted cuáles serán sus funciones, cuáles se le asignaría en caso de ganar la presidencia? Claro que sí, eso lo hemos acordado desde el principio. ¿Cuáles serán? ¿Se encargará de la política económica? Es básicamente el tema económico el que será mi responsabilidad. ¿Pero no dijo ella alguna vez que eso lo hará Correa? Creo que eso lo dijo en la campaña anterior, ¿no? No, en la campaña anterior, no en esta campaña. Sí. Obviamente para eso estoy yo. De hecho, el propio presidente Correa, recuerde usted que me puso a mí como ministro coordinador de política económica. O sea, ni cuando estuvo Correa manejaba él directamente la economía, nos encargó en este caso a mí, por ejemplo. Entonces ahora con mi compañía, a Luisa en el binomio, esa será mi responsabilidad, que además es una responsabilidad gigante. El Ecuador está destrozado en términos económicos y otra vez más el responsable es Daniel Noboa. Vamos justamente a hablar del tema, vamos a las propuestas. Correcto. Ahora, ¿el IVA se va a mantener en el 15%, se reducirá al 13% o volveremos al 12% que teníamos antes de Noboa? Nosotros hemos planteado que fue inconveniente subir el IVA y que quisiéramos volverle al 12%. La ley nos permite inmediatamente bajarla al 13% y si tenemos apoyo en la Asamblea se bajará nuevamente al 12%. ¿Y qué sucederá con las líneas de crédito que mantiene el país con el Fondo Monetario Internacional? ¿Vamos a dejar de cumplir con las obligaciones? Desde luego que no. Ni con el Fondo, ni con el Banco Mundial, ni con la CAF, ni con el BID, ni con nadie. Nosotros cumpliremos con nuestras obligaciones crediticias, pero eso sí le digo. Nosotros vamos a renegociar condiciones, a reperfilar deuda, a replantear plazos, a replantear sobre todo condiciones, porque nuestra primera objetivo es la deuda social. ¿Se incrementarán impuestos? No, para nada. No, y si no lo va a hacer, ¿cómo va a aumentar los ingresos fiscales? Excelente pregunta. Uno, solo cobrando las deudas en firme con el SRI, 1.500 millones. Solo cobrando los aranceles actualmente sin modificación, 1.200 millones. Ahí usted tiene inmediatamente 3.700 millones de dólares. En lo inmediato.
Entonces, no es que no hay aquí posibilidad, es que aquí se han mermado las fuentes de ingreso, ha bajado la producción petrolera, hemos disminuido la capacidad de refinación de las refinerías de Esmeralda, Shushufindi y La Libertad. Por tanto, tenemos que comprar más derivados. ¿Y eso qué implica? Más gastos para el Estado. Entonces, si usted mejora esos elementos de recaudación, usted tiene ahí el dinero inmediato para reconstituir una economía muy decaída. Diego, se me acaba el tiempo y quisiera conversar sobre el tema con el ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas. Él asegura que su candidatura es ilegal porque usted mantendría contratos con el Estado. Según información que circula en las redes sociales, existiría un contrato entre Petroecuador EP y Servicios Downhole Tools, empresa que tendría una sociedad con la compañía Gesticom, que entiendo le pertenece a usted, a Diego Borja, ¿no? ¿Tiene o no contratos con el Estado, Diego Borja? Claramente no, lo he demostrado. Incluso hice una rueda de prensa bastante extensa en la que mostraba cuál es la figura accionaria de una empresa, de la otra empresa. Guarderas es un mentiroso y farsante, eso ya el Ecuador lo sabe, ¿no? Por eso incluso fue destituido de su cargo. Pero ahora lo están utilizando, y esto lo utiliza el gobierno de Noboa, como perro de presa para ir detrás de una falsedad, porque utilizan a ese tipo de gente que se presta para las calumnias. Ahora, claro, como él está calumniando, está incurriendo en delitos. Y eso, por supuesto, a nosotros nos da la potestad de utilizar la ley a nuestro favor. A ver, pero si su compañía presta servicios a una empresa contratista con el Estado, de todas maneras, ¿usted no es beneficiario de estas contrataciones públicas? Si usted le da servicios a Petroecuador, usted es directamente la contratista, pero si usted me da servicios a mí, que yo soy a su vez contratista con el Estado, usted no tiene relación directa. Esa es la figura. Listo, con eso me quedo. Me hubiera gustado tener más tiempo. Y Diego, quiero agradecerle por no contestar esas llamadas falsas en mi nombre que le han hecho. No, y además con alertarle a usted, no contesten ningún mensaje a nombre de Gisela Bayona porque es falso. Y sobre todo pidiendo algo. Yo no pido absolutamente nada a nadie, ni para una obra benéfica, ni para ayudar a nadie. Así que no caiga, por favor, que esto ya es insostenible. Pero le agradezco muchísimo, Diego. Con mucho gusto. Nos acompañó Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana.